Lena nunca imaginó que la cabaña donde ella y Víctor se casaron, en el corazón de un bosque lejano, algún día se convertiría en su prisión. Cuando se mudaron a ese lugar, imaginaba un refugio acogedor, lejos del bullicio de la ciudad, donde ambos podrían construir un hogar y vivir una vida sencilla. Pero justo después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. El hombre con quien se había casado, aquel que parecía amable y atento, se reveló un monstruo. Él, Víctor, comenzó a controlar cada aspecto de su vida, desde lo que ella vestía hasta los amigos que podía tener. La cabaña, con su encanto rústico, se transformó en el escenario de una relación tóxica y violenta. Los primeros signos de abuso fueron sutiles. Una mirada amenazante aquí, una palabra hiriente allí, pero pronto se hicieron frecuentes e intensos. Y a lo largo de los 3 años siguientes, Lena aprendió a vivir con un miedo constante. La sensación de estar siempre siendo vigilada, sin poder salir de casa, sin el permiso de Víctor, era insoportable. Las agresiones comenzaron pequeñas, luego se volvieron más brutales, como una rutina cruel de la que Lena no podía escapar. Víctor la golpeaba con mayor frecuencia y los gritos se volvieron algo normal en la cabaña, pero también algo que nadie jamás se atrevía a escuchar. El dolor físico era un sufrimiento constante, pero lo que realmente la lastimaba era la humillación. En uno de esos momentos de violencia, cuando ella estaba caída en el suelo, las palabras de Víctor cortaron como un cuchillo. Nadie te va a creer. Yo soy el único que puede protegerte y lo sabes. Esas palabras resonaron en la mente de Lena por mucho tiempo, haciéndola sentirse cada vez más sola e impotente. Pero había algo que aún daba algo de sentido a su día a día. Orion, el caballo negro que ella tenía desde antes de casarse con Víctor. Orion era el único ser vivo con el que Lena sentía que tenía una verdadera conexión. Siempre estaba allí, en el establo, observándola con sus grandes ojos oscuros. Durante las noches más difíciles, cuando los gritos de Víctor resonaban en el bosque y ella sentía que no podía soportar más, Lena encontraba consuelo en la presencia silenciosa del caballo. Siempre que se acercaba a él, Orion parecía percibir su sufrimiento y ese simple gesto de compasión hacía que el corazón de Lena se calentara, aunque solo fuera por un momento. Si quedaba alguna chispa de esperanza en su pecho, era gracias a Orion. Él era su único recuerdo de una vida, antes de todo esto, una vida que temía que nunca volvería. En una noche lluviosa, Víctor llegó a casa más borracho y furioso que nunca. La violencia estaba en el aire y Lena sintió que algo estaba a punto de suceder. Ella estaba en la cocina cuando él entró, casi cayéndose de lo ebrio que estaba. «¡Me engañaste!», gritó, acusándola de cosas que no tenían sentido. Ella sabía que, por más que intentara calmarlo, eso solo empeoraría. Su mente ya estaba en alerta máxima, pero su cuerpo no tenía más fuerzas para reaccionar. Cuando Víctor la agarró por el brazo y la empujó contra la pared, Lena supo que, si no hacía algo, sería otra noche de dolor y humillación. Fue entonces cuando algo inusual sucedió. Orion, el caballo, que siempre había sido un observador silencioso, actuó de manera inesperada. Cuando Víctor intentó avanzar hacia Lena, el caballo que estaba en el establo se soltó de repente, rompiendo la cuerda con un impulso furioso. Entró a la casa, atravesando la puerta principal con fuerza, como un ser indomable. La escena fue surrealista. El caballo, en un acto de protección que parecía no tener explicación, avanzó hacia Víctor, impidiéndole dar el siguiente paso. El animal no dudó, parecía saber exactamente qué hacer, como si sintiera el dolor de su dueña y fuera capaz de protegerla a toda costa. Víctor, asustado y atónito por la reacción de Orion, retrocedió, pero no antes de lanzar una mirada furiosa a Lena. La escena desconcertante
hizo que Lena se detuviera por un momento, sorprendida por lo que estaba sucediendo. El caballo, instintivamente, estaba allí para ella, protegiéndola de la violencia de su marido. Oye, tú que estás viendo este video ahora, ¿sabes? Quiero que sepas que tu camino de superación comienza aquí, contigo. Sé que en este momento estás sosteniendo el celular o viendo en tu tele, y lo que quiero decirte es que mereces más. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, te pido que le des un simple me gusta y te suscribas ahora. Esto no es solo un clic, es un compromiso con tu transformación, con tu historia de superación, con un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Y lo mejor, al hacerlo, estarás junto a personas que, como tú, están buscando algo más grande, algo mejor. Estoy aquí contigo en este camino, así que dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que esta bendición llegue a ti siempre que sea necesario. Juntos, llegamos más lejos. Con el corazón acelerado y el miedo aún dominando su cuerpo, Lena sabía que ese era el momento decisivo. Miró a Orion, ahora con los ojos llenos de gratitud y algo más. Una chispa de valentía que pensaba haber perdido. Era como si el caballo supiera que, en ese momento, su vida dependía de su acción. Sin dudar más, Lena corrió fuera de la casa, ignorando el dolor de las heridas en su cuerpo y la tormenta afuera. El sonido de la lluvia y el viento fuerte parecía distorsionar el mundo a su alrededor, pero no le importaba. Lo único que importaba era la sensación de libertad que comenzaba a emerger en lo más profundo de su ser. Sabía que estaba escapando del único lugar que la aprisionaba y no sabía a dónde iría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía una oportunidad. Lena corrió lo más que pudo, sin saber muy bien hacia dónde iba, pero con un solo objetivo en mente: escapar. El viento fuerte y la lluvia la cegaban, haciendo que la noche fuera aún más aterradora. Apenas podía ver más que unos metros adelante, pero su mente estaba centrada en una sola cosa: la libertad. Los sonidos del bosque eran amortiguados por la tormenta, pero el sonido de los cascos de Orion, su caballo, golpeando el suelo mojado, le daba una sensación de compañía y seguridad. Ya no había nada en su mente más allá del sonido de los pasos del caballo y el de su propia respiración acelerada. En algún lugar, Víctor aún estaba detrás de ella, y eso hacía que su corazón latiera más rápido. Sabía que él no desistiría fácilmente. Fue entonces cuando vio luces a lo lejos, en medio de la oscuridad del bosque. Parecían faroles débiles, pero eran la esperanza que necesitaba. Se acercó con el máximo cuidado que pudo, tratando de hacer el menor ruido posible. A medida que se acercaba, vio una casa modesta, con una mujer parada en la puerta. La mujer la observaba, y algo en su expresión, una mezcla de empatía y determinación, hizo que Lena se diera cuenta de que esa persona no era solo una extraña, no era solo una figura distante. Ella era alguien que, de alguna manera, entendía lo que estaba sucediendo. La mujer era Marta, una enfermera local que por casualidad estaba allí, viviendo sola en una pequeña casa que estaba aún más alejada de la ciudad. El destino parecía haber conspirado para que Lena encontrara a alguien dispuesta a ayudarla. Marta no hizo preguntas, no tuvo miedo. Cuando vio el estado de Lena, cubierta de barro y sangre, y a Orion, exhausto y asustado, Marta solo hizo un gesto con la mano, invitándolas a entrar. «Entra», fue todo lo que dijo, con una calma sorprendente. Lena, sin fuerzas, entró, apoyada por Marta. Sentía las piernas temblorosas y un dolor insoportable en su cuerpo, pero la sensación de estar en un lugar seguro, aunque temporalmente, hizo que sus lágrimas cayeran sin control. Fue un llanto ahogado, pero de alivio, como si finalmente se permitiera sentir algo más que miedo y dolor.
Marta la condujo hasta un sofá sencillo, donde se acostó, jadeando, aún en shock. «Estás a salvo aquí», dijo Marta, mientras preparaba algo caliente para que bebiera. La voz de la enfermera era suave, pero firme, y tenía un poder inexplicable que calmaba la mente de Lena. No había juicio, solo una disposición genuina para ayudar. Después de un momento en el que Marta trató las heridas de Lena con todo cuidado, la enfermera habló nuevamente, ahora con más seriedad. «Conozco a ese hombre. Es peligroso. No puedes volver allí». Lena asintió, su mente tratando de procesar todo lo que había sucedido. Sabía que lo último que podía hacer era volver, pero también sabía que Víctor no desistiría fácilmente. Tenía una sensación instintiva de que él estaba cerca, cada vez más cerca. Mientras Marta trataba las heridas de Orion, que también estaba visiblemente cansado y asustado, Lena permaneció en silencio, tratando de organizar sus pensamientos. Se preguntaba si algún día podría realmente ser libre. ¿Cómo podría reconstruir su vida después de todo lo que había pasado? La sensación de estar sola, sin confiar, era asfixiante. Pero había algo en Marta, una confianza serena, una presencia dispuesta a protegerla, que hacía que Lena comenzara a creer que, tal vez, fuera posible. Comenzó a entender, con una claridad que la asustó, que escapar no era el fin, sino el comienzo de una nueva batalla. Y, al mirar a Orion, que ahora estaba a su lado, Lena supo que no estaba sola. Tenía a sí misma, tenía a Orion y por ahora tenía a Marta. Marta preparó un plan rápido. «Vamos a salir de aquí. Antes de que él llegue, tengo un camión escondido en un camino secundario. Será nuestra ruta de fuga». La enfermera parecía tener una determinación inquebrantable, lo que transmitió a Lena una confianza que nunca había experimentado antes. «Vas a estar bien», afirmó con firmeza, mientras ayudaba a Lena a levantarse y vestirse. El dolor en la espalda de Lena era insoportable, pero no podía rendirse ahora. No después de todo lo que había hecho para llegar hasta allí. Se levantó, sintiendo una oleada de gratitud por Marta y por el coraje que la mujer transmitía, incluso en medio del caos. Mientras salían de la casa, la tormenta parecía intensificarse, pero el sonido de los pasos apresurados de Marta y el de los cascos de Orion era una melodía que traía un alivio momentáneo. No sabían a dónde se dirigían, pero iban juntas. Cada paso dado en dirección al camino donde el camión de Marta estaba escondido era un paso más lejos de Víctor. Y, de alguna manera, incluso con el miedo aún latiendo en el pecho de Lena, había una sensación de que, por primera vez, ella estaba tomando el control de su vida. Ya no estaba en la cabaña, ya no estaba bajo el control de Víctor. Ella estaba finalmente caminando hacia la libertad. Marta y Lena llegaron al camión, que estaba estacionado en un pequeño desvío parcialmente oculto por la vegetación densa. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las hojas y la oscuridad de la noche dieron una sensación de urgencia a cada movimiento que hacían. Lena, aún con las fuerzas casi agotadas, subió a la carrocería, seguida por Orion, que relinchó bajo, aparentemente aliviado de dejar atrás el ambiente amenazante de la cabaña. Mientras Marta se preparaba para arrancar, Lena miró hacia el bosque, con un último suspiro de miedo. Sabía que Víctor no tardaría en darse cuenta de que había huido. Pensar en ello hizo que apretara los puños, pero también la llenó de determinación. Ya no más. No iba a permitir que él la tuviera de vuelta. Marta siguió por una carretera secundaria, lejos de la ruta principal que Víctor posiblemente tomaría. Lena estaba casi quedándose dormida cuando a lo lejos escuchó el sonido de sirenas acercándose. El corazón de Lena se disparó. «La policía», murmuró. Pero entonces vio la expresión de calma y confianza de Marta.
La enfermera no mostró señales de pánico. Hice la denuncia cuando lo vi llegando a tu casa esa noche. Estaban detrás de él, dijo Marta, sin apartar los ojos de la carretera. Lena no podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero había algo en los ojos de Marta que la hacía confiar plenamente en ella. Esa mujer estaba tan segura de que todo estaría bien, y por primera vez en mucho tiempo, Lena sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, finalmente, tendría la oportunidad de escapar para siempre. Por un momento, el camión parecía ser el único refugio seguro en el mundo. Pero las cosas no serían tan fáciles. Víctor estaba más cerca de lo que pensaban. Cuando el ruido de las sirenas aumentó, Lena sintió una ola de tensión apoderarse de su cuerpo. Ya no se trataba solo de huir. Era una carrera contra el tiempo. Marta aceleró el camión, pero a lo lejos, Lena pudo ver las luces de un coche, con los faros iluminando la carretera. Sabía que, si era Víctor, él estaría cada vez más furioso, y eso solo hacía que sintiera que el peligro estaba más real que nunca. El sonido de las sirenas se intensificó. Pronto, el camión fue alcanzado por dos vehículos de policía y, por un momento, Lena sintió el alivio de saber que finalmente estaba siendo protegida. La desesperación en su pecho comenzó a calmarse, pero aún había una sensación de aprensión, de que lo peor aún podría suceder. Cuando el camión se detuvo, Lena bajó rápidamente, seguida por Marta y Orion, que parecía incómodo, pero aún tranquilo. Dos policías se acercaron, uno de ellos con una expresión seria y el otro más calmado. ¿Estás bien?, preguntó el policía de expresión seria, dirigiéndose a Lena, notando las marcas de heridas en su rostro y sus brazos. Ella apenas podía responder, pero Marta se adelantó y explicó todo, rápidamente, de forma precisa, sin dudar. Ella está bajo mi protección, su esposo está detrás de ella, y él es un hombre peligroso, dijo con una calma impresionante. Los policías inmediatamente comenzaron a actuar, mientras los otros se preparaban para seguir el rastro de Víctor. Lena, aún incrédula, observaba el movimiento a su alrededor. Apenas podía procesar todo lo que estaba pasando, pero algo dentro de ella, algo profundo, comenzaba a transformarse. Ya no estaba sola. La policía estaba allí para protegerla, y por primera vez en 3 años, comenzaba a entender lo que era ser verdaderamente libre. Sintió el toque de Marta en su hombro y la miró como si intentara absorber todo. La enfermera parecía tranquila, pero había una preocupación en su mirada. «Todo va a estar bien», dijo Marta una vez más. Lena no tenía más palabras, pero por primera vez no tenía más miedo. Algo en ella estaba cambiando, como una fuerza que pensaba haber perdido. En poco tiempo, los policías lograron localizar el coche de Víctor, que estaba estacionado en un punto distante de la carretera. Cuando lo encontraron, estaba borracho, con la evidente señal de su ira contenida. No tuvo oportunidad de reaccionar mucho, siendo detenido inmediatamente. En el momento en que fue esposado, Lena sintió un peso salir de sus hombros. No era el fin de la lucha, pero sin duda era el fin de la parte más difícil. La sensación de ver a Víctor siendo llevado por la policía, incapaz de hacerle más daño, fue liberadora. Marta miró a Lena y sonrió suavemente. «Ahora estás libre de verdad». Lena no sabía cómo se sentía respecto a esa libertad. Miró a Orion, que estaba a su lado, tranquilo y sereno. Él, que había sido su única compañía en toda esa jornada, ahora parecía tan tranquilo como ella. Sabía que, aunque el proceso estaba lejos de ser fácil, había llegado a un punto en su vida en el que la esperanza ya no era solo una palabra vacía. Finalmente, sentía que podía reconstruir todo lo que había sido destruido. El silencio que siguió la detención de Víctor fue más profundo de lo que Lena podría imaginar. Se quedó parada, mirando el camión estacionado y a los policías que conversaban entre sí. Orion aún estaba a su lado, pero ahora
con el peligro inmediato terminado, sentía una mezcla de sentimientos. Ya no había gritos, ya no había esa sensación constante de que el monstruo estaba cerca, listo para atacar. Pero había un vacío, un espacio en el que la realidad de su libertad comenzaba a formarse. Era como si todo lo que había sabido hasta ese momento fuera una mentira, un ciclo de dolor y miedo que la había definido durante tanto tiempo. Y ahora, allí, con la lluvia golpeando sobre ella, Lena no sabía bien qué hacer con esa libertad. Marta, dándose cuenta del torbellino de emociones dentro de Lena, puso una mano en su hombro. «Ven conmigo», dijo la enfermera, llevándola a una zona segura, lejos del ajetreo de la policía. No necesitaba decir más, porque el simple gesto de Marta hizo que Lena se diera cuenta de que ya no estaba sola. Lena se dejó guiar, sin resistencia. Marta la llevó hasta una casa sencilla pero acogedora. Era el refugio temporal donde la enfermera vivía, y Lena sabía que sería el lugar donde podría reconstruirse, al menos por ahora. Cuando entró en la casa, el olor a comida casera en el aire y la luz suave de las lámparas crearon una sensación de acogida que Lena no sabía que necesitaba tanto. Ella, que por tanto tiempo se había sentido una extraña en su propia vida, ahora tenía un lugar que de alguna forma comenzaba a tener sentido. Sentada en la mesa, con una taza de té caliente en las manos, Lena miró por la ventana. La lluvia caía aún más fuerte, pero algo dentro de ella parecía calmarse. Era extraño, pero tal vez la paz que sentía fuera el resultado de la sensación de finalmente no estar más siendo perseguida. Miró a Orion, que estaba tranquilo en la esquina de la sala, y su corazón se calentó al darse cuenta de lo aliviado que también estaba. Él, que siempre había estado a su lado, ahora parecía descansar, como si supiera que su misión estaba cumplida. «Gracias», susurró ella al caballo, sintiendo un cariño profundo y silencioso por él. No sabía con certeza qué le deparaba la vida a partir de allí, pero sabía que no habría llegado hasta allí sin la ayuda de Orion. Marta entró en la sala, interrumpiendo sus pensamientos, y se sentó junto a Lena. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave, pero con una preocupación que Lena notó claramente. Ella asintió, aunque no estaba segura de cómo se sentía. «Voy a ayudarte con todo lo que necesites, y si quieres, puedo llevarte a un centro de apoyo. Ellos pueden ayudarte, tanto con la parte emocional como con la legal». Las palabras de Marta eran sinceras y prácticas. No estaba allí solo para dar una solución momentánea, sino para ser el puente hacia un futuro más seguro. Lena sabía que estaba frente a algo más grande que el simple alivio de haber escapado de Víctor. La recuperación sería un proceso largo, pero Marta estaba allí para asegurarse de que no tuviera que enfrentar eso sola. Lena recordó algo que Marta había dicho anteriormente sobre el juicio y la prisión de Víctor. Aunque aún estaba lejos de comprender todos los detalles legales de la situación, sabía que la presencia de la policía y el apoyo de Marta hacían las cosas más concretas. Por primera vez, la idea de justicia no parecía una utopía. No quería pensar demasiado en el futuro, pero la idea de que las cosas podrían de hecho cambiar la hizo sentir una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. «¿Crees que lo van a encarcelar por mucho tiempo?», preguntó Lena, más para sí misma que para Marta. La enfermera la miró con una sonrisa amable, pero realista. «Lo van a encarcelar, eso te lo garantizo, pero la cuestión es cómo vas a seguir adelante, la recuperación, la reconstrucción. Eso es lo que vamos a trabajar a partir de aquí». Con eso, Lena sintió un pequeño peso disiparse de sus hombros. No sabía exactamente lo que eso significaba, pero el simple hecho de que alguien como Marta estuviera a su lado, lista para ayudarla, la hizo creer que tal vez podría reconstruir su vida. Tal vez pensó, la recuperación sería un camino largo,
pero ya no se sentía más paralizada por el dolor y el miedo que la acompañaron tanto tiempo. Tal vez, por primera vez, estaba lista para dar el siguiente paso, para construir algo nuevo para sí misma. A la mañana siguiente, Lena despertó temprano, con el suave sonido de la lluvia aún cayendo. Miró a Orion, que estaba de pie, con la cabeza baja, como si también estuviera descansando de la tensión de los últimos días. Algo dentro de Lena comenzó a moverse nuevamente. Sabía que tenía mucho por delante, pero ahora, con la ayuda de Marta, sabía que ya no tenía que enfrentar eso sola. Cuando Marta entró en la sala, trayendo más té para ellas, Lena miró a la enfermera y dijo, con una sonrisa tímida pero genuina: «Gracias por todo. No sé qué habría hecho sin ti». Marta sonrió de vuelta, con una mirada que rebosaba empatía y comprensión. «No necesitas agradecerme. Ahora es hora de empezar a cuidarte». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Lena. La lluvia paró, pero la sensación de renovación era algo que apenas podía procesar. Durante los primeros días en la casa de Marta, intentó descansar lo máximo posible, pero el silencio en el que se encontraba, lejos de todo lo que alguna vez conoció, hacía que su mente corriera todo el tiempo. El dolor en su espalda y en su pecho no era solo físico, era emocional. Se despertaba en medio de la noche con los gritos de Víctor resonando en su cabeza. Sentía los ojos de él sobre su piel, la humillación de las palabras, el peso del miedo que había cargado tanto tiempo. Pero cuando miraba a Orion, durmiendo tranquilamente a su lado, una parte de su sufrimiento disminuía. El caballo parecía entender su dolor y su presencia le daba un consuelo indescriptible. Marta, siempre atenta a las necesidades de Lena, no forzaba ninguna conversación. Sabía que el proceso de curación sería lento y cada paso dado debería ser dado al ritmo de Lena. La enfermera la ayudaba con la alimentación, el descanso, y cuando sentía que Lena estaba lista, comenzaba a hablar sobre el futuro. «Sabes, hay un centro aquí en la ciudad que ayuda a las víctimas de abuso doméstico. Tienen programas de apoyo psicológico y legal. Creo que sería una buena idea que te inscribieras». Las palabras de Marta estaban lejos de ser impositivas, pero Lena sintió algo cambiar dentro de sí. Sabía que más temprano que tarde tendría que enfrentar lo que sucedió, pero la idea de hablar sobre todo eso, de exponer sus miedos, aún la asustaba profundamente. Aún así, algo en su mente le decía que quizás era hora de dar el siguiente paso. Esa tarde, Marta la llevó al centro. Era un lugar sencillo, acogedor, con paredes de colores suaves y sillas cómodas. Las mujeres que estaban allí, cada una con su historia, parecían todas extrañas para Lena, pero al mismo tiempo se sintió reconocida. Una de las terapeutas la llamó con una sonrisa amable, y al entrar en la sala, Lena no sabía qué esperar. La terapeuta se presentó como Carla, una mujer de expresión calma y serena, y la invitó a sentarse. Al mirar a la terapeuta, algo en la postura de Carla hizo que Lena sintiera que quizás podría hablar. Y por primera vez, sin la presión de Víctor sobre ella, sin el miedo constante de ser interrumpida, Lena comenzó a contar su historia. Hablar por primera vez sobre los abusos fue difícil. A cada palabra sentía su pecho apretado, un dolor insoportable subiendo por su garganta. Pero la terapeuta fue paciente, y al final de la conversación, Lena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Las palabras no pudieron borrar lo que había vivido, pero quitaron el peso de la soledad de sus hombros. Algo dentro de ella se soltó, y la sensación de ser escuchada, de ser comprendida, comenzó a sanar el dolor interno que ni siquiera sabía que llevaba. «Eres mucho más fuerte de lo que piensas, Lena», dijo Carla con una sonrisa amable al final de la sesión. «Ahora es hora de reconstruir tu vida. Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites».
Después del encuentro, Lena no se sintió milagrosamente curada, pero algo había cambiado en su interior. A cada paso dado, comenzaba a darse cuenta de que podría seguir adelante. No sería fácil, pero, por primera vez, lo estaba haciendo por ella misma. Y lo más importante, ya no estaba sola. Las mujeres del centro, todas con sus propias historias de dolor y superación, fueron un reflejo de su propia lucha, y eso le hizo entender que no estaba perdida. El proceso de recuperación sería un camino largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. En los días que siguieron, Lena comenzó a abrirse más con Marta, compartiendo sus pequeñas victorias y también sus momentos de duda. «No sé si soy capaz de superar esto realmente», dijo Lena una vez, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca pensé que podría ser tan difícil». Marta la miró con una mirada cálida y respondió tranquilamente: «La recuperación es un proceso, Lena. No es lineal. Tendrás días buenos y días malos, pero lo más importante es que estás aquí, con Orion, con seguridad, y que estás dispuesta a seguir adelante. Eso es más de lo que muchos logran». Lena comenzó a trabajar en el centro de apoyo. No de inmediato, pero después de algunas semanas. No sabía lo que podría aportar, pero fue recibida con los brazos abiertos, como si su historia y su experiencia fueran un recurso valioso. Poco a poco, comenzó a involucrarse más, ayudando a otras mujeres a sentirse escuchadas, como ella se había sentido en su primera sesión. Esto fue algo que Lena no esperaba, pero que la hizo descubrir una nueva fuerza dentro de sí. Ella no solo sobrevivió, comenzó a transformar su dolor en algo que pudiera ayudar a los demás. No sabía exactamente qué significaba eso para el futuro, pero sabía que ahora tenía un propósito. Algo en su corazón, aún herido, comenzaba a sanar. Con el paso de las semanas, Lena comenzó a sentirse más cómoda en el centro de apoyo. El ambiente acogedor y las mujeres que estaban allí por la misma razón, superar traumas profundos, le dieron una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que, a pesar de las cicatrices emocionales que llevaba, había algo en cada historia compartida allí que la conectaba aún más con su propia jornada. Cada mujer que entraba y salía del centro con una sonrisa tímida o un gesto de apoyo representaba un pequeño paso hacia la recuperación, y Lena sabía que estaba formando parte de algo más grande que ella misma. Ayudar a las otras mujeres a expresarse, darles consejos, basados en su propia experiencia, se convirtió en una forma de sanar el dolor que aún existía dentro de ella. Lena se sorprendió al descubrir que, incluso en medio de su dolor, tenía algo valioso para ofrecer. Sabía lo que era sentirse perdida, pero también sabía lo importante que era ser escuchada y reconocida. Comenzó a ayudar en grupos de apoyo, escuchando las historias de otras mujeres y compartiendo un poco de la suya. Estas conversaciones no eran fáciles, pero eran necesarias. A veces, sentía el dolor de las otras mujeres como si fuera suyo, como si todo lo que ellas estaban viviendo fuera algo que ella ya había experimentado. Pero eso no la derribaba. En lugar de eso, se sentía más fuerte, porque ahora sabía que, por más doloroso que fuera, no estaba sola. Todas esas mujeres, con sus historias únicas, estaban juntas allí, formando una red de apoyo mutuo. Las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Lena comenzó a salir más, a interactuar con las personas a su alrededor sin el miedo constante de ser observada, sin la sombra de Víctor acechando sobre ella. Poco a poco fue retomando partes de su vida que había perdido. Empezó a pasear por la ciudad, sintiendo la libertad que antes parecía demasiado lejana. Con cada paso que daba fuera de la casa de Marta, una sensación de empoderamiento invadía su cuerpo. El miedo, aunque aún presente en algunos momentos, comenzó a disminuir. La ciudad ahora parecía llena de posibilidades y oportunidades, algo que Lena había olvidado por mucho tiempo.
En casa, Marta continuaba siendo una presencia constante y acogedora. Su amistad floreció de manera natural. Marta, que siempre tenía palabras de apoyo, también sabía cuándo dar espacio. Sabía que Lena aún estaba lidiando con muchos demonios internos y respetaba su proceso. Pero había algo en sus ojos que le decía a Lena que, por más que la vida estuviera llena de desafíos, ya no estaría más sola. Marta estaba allí y siempre estaría. A veces, cuando el silencio se instalaba, Lena pensaba en todo lo que había pasado, en cuánto había cambiado desde aquella noche en que huyó de la cabaña. Sabía que su vida nunca más sería la misma, pero aceptar esa nueva realidad parecía más posible con cada día que pasaba. Lena también tuvo una conversación sincera con Orion. Durante una tarde soleada, lo llevó a un campo abierto, lejos de la ciudad, donde el caballo podía correr libremente. Se sentó sobre una piedra, observando al animal galopar, y pensó en las palabras que le tendría para él. «Fuiste mi salvador», dijo en voz baja, casi como un suspiro. «Si no fuera por ti, no habría tenido el valor de irme. Me diste la fuerza que no sabía que tenía». Orion, como siempre, parecía entender. Se acercó a ella, con la cabeza baja, como si estuviera devolviendo el cariño y la gratitud. Lena sonrió, tocando su suave cuello. Sabía que la conexión entre ellos no era solo de animal y dueña, sino algo mucho más profundo, que trascendió el momento de huida. Orion siempre sería su ancla, el recordatorio de su fuerza interior y de su coraje. El tiempo pasó y Lena comenzó a trabajar nuevamente, pero ahora en algo completamente nuevo. Se involucró con organizaciones de apoyo a víctimas de abuso doméstico, ayudando no solo con su historia, sino con su experiencia práctica. Sabía que, si podía inspirar a otra mujer a tener el coraje de huir de una relación abusiva, su dolor no habría sido en vano. Lena, en su recuperación, estaba aprendiendo a no definirse más por las cicatrices del pasado, sino por las acciones que tomaba en el presente. Sabía que la recuperación nunca sería completa. Los recuerdos y los traumas quedarían con ella para siempre. Pero, de alguna manera, comenzó a aceptar que eso formaba parte de su historia, y con eso empezó a verse a sí misma como una sobreviviente, una mujer capaz de transformar su dolor en un legado de curación. En las semanas siguientes, Lena continuó trabajando con otras mujeres, participando en talleres y encuentros en los que compartía su historia. Se dio cuenta de que, con cada encuentro, su confianza crecía. Con cada sonrisa o palabra de agradecimiento de alguien a quien ella había ayudado, sentía un pedazo de su propia curación. Ya no era más la mujer de antes, aquella que se escondía y temía. Ahora era alguien que miraba hacia el futuro con un propósito claro: ayudar a otras mujeres a encontrar su propia libertad. Con el tiempo, Lena se vio involucrada en un nuevo proyecto, el Centro de Apoyo, donde ella ahora trabajaba como voluntaria. Estaba iniciando una campaña de concientización sobre los peligros del abuso doméstico, y Lena fue invitada a compartir su historia en una serie de eventos públicos. Al principio, se sintió insegura. La idea de hablar sobre su dolor, sobre lo que había vivido, aún le parecía aterradora. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de ella que le decía que esta era una oportunidad única para ayudar a más personas, para mostrar que es posible empezar de nuevo. Ya no soy la mujer que era, recordó haberle dicho a Marta una noche en una conversación silenciosa. Ya no soy aquella que vivía con miedo. Soy alguien que superó, aceptó la invitación y con cada ensayo, con cada preparación para el evento, sintió una fuerza creciendo dentro de ella. La primera vez que habló públicamente sobre su experiencia fue un momento de pura vulnerabilidad. Pero al mirar a las personas en la audiencia, se dio cuenta de algo increíble: la empatía en sus ojos. Mujeres, hombres, todos escuchaban atentamente,
con un silencio reverente que le hizo darse cuenta de que su historia podría hacer la diferencia. Después de la conferencia, varias mujeres se acercaron, agradeciéndole por su valentía, por haberse expuesto de esa manera. Una de ellas, una joven con los ojos tristes, tomó la mano de Lena y le dijo: «Estaba pensando en rendirme, pero ahora veo que ya no tengo que vivir así. Gracias por mostrarme que hay una salida». Esas palabras marcaron un punto de inflexión en Lena. Comprendió que al compartir su dolor, estaba ofreciendo a otras mujeres una oportunidad para ver más allá de sus propios miedos y sufrimientos. Lena comenzó a sentir que su dolor tenía un propósito. Ya no estaba definida por ese hombre, por los golpes, por las humillaciones. Ahora estaba redefiniendo quién era a partir de la fuerza que había encontrado dentro de sí. En los días siguientes, Lena se permitió saborear una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: felicidad genuina. Comenzó a salir más, encontrando amigos que la apoyaban, riendo de cosas simples e incluso permitiéndose momentos de ligereza. El campo donde había corrido con Orion se convirtió en un lugar especial, donde Lena iba para reflexionar sobre cómo todo había cambiado. Miraba al cielo abierto, a la vasta tierra frente a ella, y pensaba en cuánto había crecido, en cuánto se había convertido en una mujer diferente. Aún llevaba las cicatrices, pero ahora parecían más como tatuajes, marcas de una historia superada y ya no como recordatorios de debilidad. Su relación con Orion seguía siendo un punto central en su vida. Con cada paseo que hacían juntos, Lena sentía una conexión más profunda con el animal, como si ambos hubieran sido forjados en las mismas llamas. Orion, siempre a su lado, parecía también haberse sanado con ella. Estaba más suelto, más relajado, como si la libertad de Lena reflejara su propia paz. Sabía que, al igual que él, ella necesitaba seguir corriendo, libre, ya no con miedo, sino con la confianza de que su viaje no había terminado, sino que apenas había comenzado. A medida que el tiempo pasaba, Lena también pensaba en su vida profesional. Comenzó a estudiar más sobre la psicología del trauma y el impacto del abuso, algo que la atraía profundamente. Trabajar directamente con las mujeres, ayudarlas a comprender lo que estaban viviendo y encontrar formas de reconstruirse, era algo que se volvía cada vez más significativo para ella. La idea de seguir esta área como carrera se formaba en su mente. Un futuro que no había considerado antes, pero que ahora parecía completamente posible. Quería especializarse en el tratamiento de víctimas de violencia doméstica, para poder brindar aún más apoyo a aquellas que pasaban por lo que ella pasó. Cada día sentía que su vida se abría a nuevas posibilidades, nuevos caminos que antes parecían impensables. Era un futuro incierto, claro, pero Lena ahora estaba dispuesta a enfrentarlo. Ya no tenía más el miedo que la dominaba antes. La vida, con todos sus altibajos, estaba delante de ella, llena de posibilidades, y de alguna manera sabía que podría lidiar con lo que viniera, porque ahora tenía algo que nunca imaginó tener: control sobre su propia historia. Y fue en uno de esos días tranquilos, cuando paseaba por un sendero con Orion a su lado, que sintió una paz que jamás pensó que sería posible. El cielo estaba claro, el viento suave, y la sensación de libertad era palpable. Se detuvo, miró a Orion y dijo con una sonrisa serena: «Hemos llegado aquí, ¿verdad?». Orion la miró y con la misma mirada comprensiva que siempre tuvo, sintió sin palabras que él estaba diciendo sí. Habían llegado. Finalmente, Lena sentía que su vida era suya y que, a pesar de todo, estaba lista para vivir plenamente. El tiempo siguió pasando y con él, la transformación de Lena se volvía aún más evidente. Su confianza estaba más fuerte que nunca y cada día se sentía más conectada con lo que estaba viviendo. Ya no era más
aquella mujer que vivía bajo el dominio de un hombre abusivo, sino una mujer que se había reconstruido desde las cenizas. Y, al hacer eso, no solo encontró fuerza en sí misma, sino también en su capacidad de ayudar a las otras mujeres a su alrededor. El centro de apoyo, donde aún trabajaba como voluntaria, se convirtió en una extensión de su propio viaje. Cada conversación, cada consejo, cada palabra de aliento la ayudaba a darse cuenta de que, aunque el camino de la curación fuera largo, estaba lleno de momentos de verdadera recompensa. Lena se convirtió en una fuente de inspiración para otras mujeres que habían atravesado experiencias similares. Sabía lo que significaba estar en el fondo del pozo, pero también sabía lo transformador que era dar el primer paso hacia la libertad. Comenzó a involucrarse aún más activamente, liderando grupos de apoyo y orientando a las mujeres que estaban en las primeras etapas de su propia jornada de recuperación. Con cada historia que escuchaba, con cada mujer que veía dar el primer paso hacia su propia recuperación, Lena sentía que su propia fuerza se expandía. Comenzaba a ver su propio sufrimiento de una manera diferente, ya no como un peso, sino como una base sólida para ayudar a los demás a levantarse. Pero por más fuerte que fuera, había momentos en los que los recuerdos de su vida con Víctor aún surgían. Las pesadillas, los recuerdos dolorosos de las palabras crueles, las miradas de desprecio, todo eso seguía presente en su mente, pero ahora sabía cómo lidiar con ello. Tenía herramientas para enfrentar los momentos de debilidad y, más importante aún, tenía el apoyo incondicional de Marta. La enfermera, que siempre estuvo a su lado, se convirtió en una amiga verdadera, una especie de guía que la ayudaba a mantener el enfoque en su camino. «Vas a tener días difíciles», le decía Marta con frecuencia, «pero ya has demostrado lo fuerte que eres. Tienes una fuerza que ni sabías que poseías». Lena, con el tiempo, se dio cuenta de que ya no necesitaba preocuparse por la intensidad de los recuerdos o el miedo de que él regresara para atormentarla. Ya había superado lo peor y ahora su enfoque estaba en lo que venía. Comenzó a hacer planes más concretos para el futuro, con un nuevo sentido de propósito. Sabía que su trabajo en el centro de apoyo era solo una parte de su viaje y que aún había mucho más por hacer. Comenzó a estudiar de manera más enfocada sobre los traumas del abuso, interesándose por cómo la psicología podría ser una herramienta poderosa para ayudar a las mujeres que habían pasado por lo que ella pasó. Cada curso que tomaba, cada libro que leía, la ayudaba a comprender mejor el proceso de recuperación y sentía una pasión creciente por ello. Quería ser una voz activa en la lucha contra el abuso doméstico, no solo compartiendo su historia, sino ayudando a transformar vidas de una manera más profunda y significativa. Con Orion también encontró una nueva libertad. Los paseos que antes solo eran momentos de escape, ahora eran experiencias plenas, llenas de gratitud y conexión. Se permitió dejarse envolver por la belleza de la naturaleza, sintiéndose en paz con el mundo que la rodeaba. Ya no había miedo, ya no había esa presión en el pecho. El caballo, siempre su fiel compañero, parecía comprender eso, y los dos juntos estaban en perfecta armonía. Ahora se movían juntos, en sincronía, ya no como fugitivos, sino como seres libres. Lena sabía que el futuro estaba lleno de desafíos, pero al mirar a Orion y al camino que habían recorrido, sentía que estaba lista para enfrentarlos. El camino de Lena también la llevó a un nuevo tipo de libertad, la libertad de ser ella misma, sin las limitaciones impuestas por Víctor o el miedo. Con cada paso que daba, se sentía más completa, más conectada con la mujer que se había convertido. Sabía que las cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero también sabía que ya no eran algo que la definiera. Eran partes de su historia,
y ahora veía esas marcas como un recordatorio de su fuerza, de su resistencia y de su capacidad de levantarse, no importando lo difícil que fuera. En un día particularmente soleado, Lena y Orion estaban en el sendero que tanto le gustaba, cuando ella se detuvo, mirando a su alrededor, sintiendo la tierra firme bajo sus pies y el viento suave acariciando su rostro. Se sentía en paz. Finalmente, se sentía en paz. Ya no había más fugas, ya no había más dolor constante. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y pensó: lo hice, estoy viva y soy capaz. Miró a Orion, que estaba parado a su lado, y sonrió. Me ayudaste a llegar aquí, ¿sabías? Le acarició la melena, y en ese momento sintió una conexión tan profunda con el caballo, que las palabras fueron innecesarias. Ambos estaban allí, ahora, libres y listos para lo que el futuro les deparara. El viaje de Lena no había sido fácil, pero ahora sabía que era capaz de enfrentar cualquier cosa. Había reconstruido con fuerza y coraje, y finalmente estaba lista para abrazar la vida que eligiera vivir. A medida que pasaron los meses, Lena se transformó en una defensora activa contra el abuso doméstico. Comenzó a dar conferencias en escuelas, universidades y centros comunitarios, hablando con una sinceridad cruda sobre su experiencia y la importancia de reconocer las señales de abuso. Sabía que su historia no era la única, pero al compartirla, ayudaba a romper el silencio que tanto la ahogó durante los años de sufrimiento. Las respuestas que recibía eran profundas y conmovedoras. Muchas mujeres se acercaban a ella, agradeciéndole por su valentía, por darles la voz que ellas no habían encontrado en sí mismas. Lena sabía que había tomado la decisión correcta al convertirse en defensora. La sensación de estar ayudando a prevenir lo que ella había vivido la motivaba todos los días a seguir adelante. Su historia comenzó a ser conocida en su ciudad, y Lena fue invitada a participar en programas de radio y televisión. Se convirtió en una voz importante para las mujeres que, como ella, habían vivido bajo el abuso, pero no se sentían capaces de salir. No era fácil hablar sobre lo que había vivido, pero cada palabra que salía de su boca era una oportunidad para dar fuerza a aquellas que aún estaban luchando. Se volvía más fuerte cada día, más segura de su papel en la sociedad. El impacto que causaba en las personas la hacía darse cuenta de lo mucho que su viaje no era solo sobre ella, sino sobre todas las mujeres a las que podía ayudar a encontrar su propio camino de superación. Un día, después de una conferencia especialmente emotiva en una escuela local, una joven se acercó a Lena con los ojos llorosos. No sabía qué hacer, pero después de escucharte sé que puedo salir, sé que puedo ser más que esto, dijo la joven, sujetando la mano de Lena con fuerza. Lena la miró y sintió una ola de gratitud. Ya has dado el primer paso, respondió Lena suavemente, y eso es más importante de lo que imaginas. Lo demás vendrá con el tiempo, pero lo que hiciste hoy es el comienzo de tu nueva vida. Esas palabras, esos intercambios, eran el combustible que mantenía a Lena en movimiento. Con cada mujer que se acercaba y le decía que su historia había marcado la diferencia, Lena sentía que vivía con propósito. Ya no necesitaba preguntarse a sí misma si su dolor había valido la pena. Sabía que sí, porque ahora estaba ayudando a otras a encontrar la libertad que ella había conquistado. En una mañana tranquila, Lena recibió una carta. Era de un grupo de apoyo internacional, reconociendo su trabajo y invitándola a participar en una conferencia sobre violencia doméstica, donde sería una de las principales ponentes. Al abrir la carta, Lena no podía creer lo que estaba leyendo. La sensación de realización y gratitud invadió su pecho y sonrió para sí misma. Era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para hacer aún más
para alcanzar a más mujeres y ayudarlas a encontrar la fuerza que ella misma había descubierto dentro de sí. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero ya estaba más que preparada para lo que vendría. Jamás imaginé que esto sería posible, le dijo a Marta, con la carta en las manos. Marta, con una sonrisa gentil, respondió: sabía que serías capaz de hacer grandes cosas, Lena. Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginabas. Y Lena supo que, con el apoyo de personas como Marta y la confianza en sí misma, nada sería imposible. Se había reconstruido y ahora, con la experiencia de su dolor y su superación, estaba ayudando a cambiar el mundo, una vida a la vez. Lena finalmente se sintió en paz. El ciclo de sufrimiento y miedo había sido roto y ahora caminaba hacia adelante con coraje y determinación, con la certeza de que su propósito era claro. El futuro estaba ante ella, lleno de posibilidades, y mientras miraba a Orion a su lado, sentía que ya no había obstáculos que no pudiera superar. Juntos habían conquistado libertad y la paz que antes parecían imposibles. Ese día, Lena finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente libre. No solo era la ausencia de dolor, sino la capacidad de usar su dolor para hacer la diferencia en el mundo. Ya no era más una víctima del pasado, sino una mujer fuerte que, a pesar de las cicatrices, había encontrado un nuevo significado para su vida. Y ahora, con el futuro a sus pies, sabía que la verdadera superación estaba en vivir con propósito y dar a otras mujeres la fuerza que una vez buscó en sí misma. Lena miró hacia el horizonte, sintiendo la suave brisa acariciar su rostro. Era un día claro, sin nubes, y la sensación de paz estaba más presente que nunca. Estaba en el campo donde solía correr con Orion, el lugar que siempre fue su refugio. Y ahora era el lugar donde sentía que su viaje de superación realmente había comenzado. El caballo estaba allí a su lado, como siempre, y sabía que la conexión entre ellos era profunda, más de lo que cualquier palabra podría describir. Le acarició la melena con cariño, un gesto de gratitud por todo lo que él había representado para ella. Sin él, no habría encontrado la fuerza para escapar, y sin él, tal vez nunca habría creído que podría ser libre. En los últimos meses, Lena reflexionó sobre cuánto había cambiado. Había superado el abuso físico y emocional, pero la verdadera transformación no estaba solo en su libertad física. Estaba en su alma, en sus elecciones, en la manera en que ahora vivía con propósito. El dolor del pasado aún existía, sí, pero ya no era algo que la definía. Sabía que su historia no solo trataba sobre el sufrimiento, sino sobre el renacimiento. Y, al mirar a las mujeres que ayudaba, que orientaba, sentía que el dolor que había vivido estaba siendo transformado en algo más bello. Su experiencia, por más devastadora que fuera, se había convertido en una herramienta poderosa de curación para los demás. El centro de apoyo en el que trabajaba ahora era más que un trabajo para Lena. Era la misión que sentía en su corazón. El hecho de poder mirar a los ojos de otras mujeres y ayudarlas a encontrar su fuerza era un regalo que sabía que jamás habría tenido si no hubiera pasado por todo lo que pasó. Al ver a las mujeres ganar confianza, recuperar sus vidas, sabía que su dolor había servido para un propósito mucho mayor. El reconocimiento que recibió a lo largo del tiempo, tanto en su ciudad como a nivel nacional, fue algo que nunca imaginó. Pero el verdadero premio estaba en los momentos íntimos, en las conversaciones silenciosas con las mujeres que le decían que su historia había cambiado sus vidas. Eso valía más que cualquier premio o reconocimiento. Estoy haciendo la diferencia, pensaba con frecuencia. Y esa sensación de impacto era lo que siempre deseó. Quería ser recordada, no como una víctima, sino como una mujer
que usó su dolor para crear algo poderoso y transformador. Poco a poco, Lena comenzó a planificar el siguiente paso, su propia fundación apoyo a víctimas de abuso. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero su experiencia, sus cicatrices y todo lo que había superado eran la base sólida sobre la que construiría algo más grande. Quería continuar la lucha para que más mujeres encontraran el coraje para comenzar de nuevo tal como lo hizo ella. Con la confianza renovada, comenzó a trazar los planes, a buscar asociaciones y a buscar el financiamiento necesario para hacer realidad su visión. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Lena pensó sobre cuánto había crecido. Ya no necesitaba mirar al pasado con tristeza o arrepentimiento. Sabía que lo que era hoy era el resultado de cada batalla que había enfrentado, de cada paso dado hacia su libertad. Ahora entendía que, incluso en las noches más oscuras, había algo en su alma que jamás podría ser roto. Era más que las cicatrices del pasado. Era un ejemplo de fuerza, coraje y transformación. Lena sonrió a Orion y con la sensación de renovación y gratitud en su... dijo, con la voz suave pero llena de certeza. Ahora somos libres y lo que venga por delante lo enfrentaremos juntos. Y así, con la mirada puesta en el horizonte y el futuro brillando ante ella, Lena sabía que su viaje apenas comenzaba, pero esta vez estaba lista para todo lo que viniera, con la fuerza que ella misma había encontrado dentro de sí y con el apoyo de aquellos que creían en ella. Ahora, antes de que te vayas, quiero saber, ¿cuál fue el momento más poderoso para ti en este video? Comenta abajo y comparte tu opinión, porque tu punto de vista es importante y puede ayudar a otras personas. Vamos a crear una conversación verdadera aquí, donde cada uno de nosotros pueda apoyarse y crecer juntos. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video para mostrar que crees en la transformación e inscríbete en el canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que realmente pueda cambiar tu vida. Juntos somos más fuertes. Estoy ansioso por escuchar tus historias y opiniones en los comentarios.